Capítulo 15. Había un auto aparcado detrás del establo. Las puertas estaban abiertas y la llave estaba en el contacto. Me senté en el asiento del pasajero que estaba cubierto con papel periódico y observé a Ginny Hemstock mientras hacía girar la llave. El motor hizo unos ruidos antes de arrancar. No imaginaba que ninguna de las Hemstock supiera conducir. No sabía que tenían coche, le dije. Son muchas las cosas que no sabes, dijo la señora Hemstock en tono cortante. Luego me miró con simpatía y añadió: no puedes saberlo todo. Sacó el auto marcha atrás y luego adelante, saltando por encima de las piedras, los surcos y los charcos que había en la parte de atrás de la granja. Había algo que no salía de mi mente. La anciana señora Hemstock dice que Letty no está muerta, no realmente, dije. Pero lo parecía. Yo creo que está muerta de verdad. No, creo que no sea cierto que no esté muerta. Me pareció que Jane iba a decir algo sobre la naturaleza de la verdad, pero se limitó a decir: Letty está gravemente herida. El océano se la ha llevado. Sinceramente, no sé si alguna vez nos la devolverá, pero la esperanza es lo último que se pierde, ¿no? Sí. Apreté los puños y confié con todas mis fuerzas. Avanzamos a trompicones por la carretera a 25 kilómetros por hora. ¿Es de verdad tu hija? No sé por qué le pregunté eso, y sigo sin saberlo. Quizás solo tenía que saber algo más de la niña que me había salvado la vida, que me había rescatado más de una vez. En realidad no sabía nada de ella. Más o menos, dijo Ginny. Los varones Hemstock, mis hermanos, salieron al mundo y tuvieron hijos, que a su vez tuvieron hijos también. Hay mujeres Hemstock allá afuera, en tu mundo, y estoy segura de que todas ellas son un milagro, cada una a su manera. Pero solo Letty, la abuela, y yo somos Hemstock puras. ¿No tenía padre?, pregunté. No. ¿Tú tuviste padre? Haces muchas preguntas, ¿no? No, cariño. Nunca nos han gustado esa clase de cosas. Solo se necesita un hombre si quieres crear más hombres. No tienes que llevarme a casa, le dije. Podría quedarme contigo. Podría quedarme a esperar a que el océano te devuelva a Letty. Podría trabajar en tu granja, cargar lo que haga falta. Incluso podría aprender a manejar un tractor. No, replicó con dulzura. Tú tienes que seguir con tu vida, la vida que Letty te regaló. Tienes que crecer y hacer lo posible por hacerte merecedor de ese regalo. Una punzada de resentimiento. Bastante duro era ya estar vivo, tratar de sobrevivir en este mundo y encontrar tu lugar en él, hacer las cosas que tienes que hacer para salir adelante sin tener que preguntarte a cada momento si lo que acabas de hacer, sea lo que sea, es digno de alguien que ha, si no muerto, al menos entregado su vida. No era justo. La vida no es justa, dijo Ginny, como si yo hubiera hablado en voz alta. Giró para subir por el camino de entrada a mi casa y detuvo el coche frente a la puerta principal. Nos bajamos del auto. Será mejor facilitarte el regreso a casa, dijo. La señora Hemstock tocó el timbre, aunque nunca cerrábamos la puerta con llave, y se limitó a conciencia las botas en el felpudo hasta que mi madre abrió. Se había vestido ya para irse a la cama y llevaba una bata de guante rosa. Aquí lo tiene, dijo Ginny, sano y salvo. El soldado vuelve del frente. Se lo ha pasado de maravilla en la fiesta de despedida de Letty, pero ha llegado el momento de que este hombrecito se vaya a descansar. Mi madre parecía bloqueada, un poco confundida, pero enseguida la confusión desapareció y en su lugar apareció una sonrisa, como si el mundo acabara de reconfigurarse para adoptar una forma comprensible. «Oh, no tenía por qué molestarse en traerlo», dijo mi madre. «Podríamos haber pasado nosotros a recogerlo». Luego bajó la vista para mirarme. «¿Qué se dice, cielo?». Yo respondí de forma automática. «Muchas gracias por todo». «Muy bien, cielo». Y a continuación, dirigiéndose a Ginny. ¿Letty se va de viaje? A Australia, respondió Ginny. A pasar una temporada con su padre. Vamos a echar de menos a ese birbonzuelo. Pero, en fin, les avisaremos cuando regrese Letty. Entonces podrá venir a jugar con ella otra vez. Yo empezaba a estar muy cansado. La fiesta había sido muy divertida, aunque casi no me acordaba de nada. Y sin embargo, sabía que ya no volvería a la granja Hemstock, no a menos que Letty regresara. Australia estaba muy, muy lejos. Me pregunté cuánto tiempo se quedaría en Australia con su padre. Varios años, imaginé. Australia estaba al otro lado del mundo, al otro lado del océano. Una pequeña parte de mi cerebro recordaba otra serie de acontecimientos, pero el recuerdo se borró enseguida, como si acabara de despertar de un sueño reparador. Echara un vistazo a mi alrededor y volviera a taparme con las sábanas para seguir soñando. La señora Hemstock se subió a un viejo auto, tan lleno de salpicaduras de barro,
Puedo verlo ahora a la luz del farol de la puerta, que apenas se veía la pintura original, y salió marcha atrás para regresar a la carretera. A mi madre no parecía molestarle que volviera a casa, y casi a las 11 de la noche. Tengo una mala noticia, cariño. ¿Qué ha pasado? Úrsula ha tenido que marcharse. Un asunto familiar. Un asunto familiar urgente. Ya se ha marchado. Sé que los dos les habían tomado mucho cariño. Sabía que a mí no me gustaba, pero no dije nada. No había nadie durmiendo en mi antigua habitación. Mi madre me preguntó si me gustaría volver ahí temporalmente, pero respondí que no, aunque no sabía por qué. No era capaz de recordar por qué le tenía tanta manía a Úrsula Monckton. De hecho, me sentí un poco culpable por tenerle esa manía tan irracional y espantosa, pero no quería volver a esa habitación, pese al lavabo amarillo hecho a mi medida, y seguí compartiendo cuarto con mi hermana durante 5 años, hasta que nos mudamos, los niños de mala gana, los adultos, creo que más bien aliviados por dejar atrás sus problemas financieros. Derribaron la casa después de que nos mudáramos. No quisiera verla cuando estuvo completamente vacía, y me negué a presenciar la demolición. Buena parte de mi vida estaba ligada a sus ladrillos y baldosas, y al desagüe del canalón y a sus muros. Años más tarde, mi hermana, que ya es una mujer hecha y derecha, me confesó que sospechaba que nuestra madre había despedido a Úrsula Monckton, a quien ella recordaba con mucho cariño, como la mujer agradable de una larga serie de niñerías gruñonas, porque nuestro padre tenía un lío con ella. Puede que tengas razón, le dije. Por aquel entonces mis padres aún vivían, y podría habérselos preguntado, pero no lo hice. Mi padre no sacó a relucir los acontecimientos de aquella noche, ni entonces ni después. Terminé haciendo las paces con mi padre cuando cumplí los 20 años. Teníamos muy pocas cosas en común. Cuando yo era niño, y estoy seguro de que fui una decepción para él. Él no quería un niño que se pasara la vida enfrascado en la lectura, completamente ausente. Quería un niño que hiciera lo que había hecho: andar, nadar, boxear, jugar al rugby y conducir a toda velocidad sin pensar en nada más que en disfrutar. Pero no fue esa la clase de niño que se encontró. Nunca volví a recorrer aquella carretera hasta el final, ni volví a pensar en el Mini blanco. Cuando me acordaba del minero era por los 2 ópalos en bruto que había sobre la repisa de la chimenea, y lo recordaba siempre con sus vaqueros y su camisa de cuadros. Su cara y sus brazos estaban morenos. No tenían ese color rojo cereza típico del envenenamiento por monóxido de carbono, y no llevaba una pajarita. Monster, el gato de color jengibre que nos habían regalado el minero, se escapó para ser alimentado por otras familias, y aunque lo veíamos de vez en cuando merodeando por las cunetas y los árboles del final de la carretera, nunca venía cuando le llamábamos, y creo que para mí fue un alivio. Nunca había sido nuestro gato, lo sabíamos, y él también. Un relato solo importa, sospecho, en la medida en que los sucesos que narra cambian a sus protagonistas. Pero yo tenía 7 años cuando sucedieron estas cosas, y cuando todo terminó seguía siendo exactamente el mismo que al principio. ¿O no? Y todos los demás también. Seguramente tampoco habían cambiado. La gente no cambia. Sin embargo, hubo cosas que sí cambiaron. Un mes después de los acontecimientos que he relatado, y 5 años antes de que el destartalado mundo en el que yo había crecido fuera derribado y reemplazado por primorosas casitas coloquias, habitadas por gente joven y elegante que trabajaba en la ciudad pero vivía en mi pueblo, que hacía dinero trasladado del dinero de un sitio a otro, pero que no construían, ni cultivaban, ni tejían, ni criaban ganado, y 9 años antes de besar a la sonriente Kelly Anders. Volví a casa del colegio. Era el mes de mayo, o quizá principios de junio. Ella esperaba junto a la puerta de atrás, como si supiera exactamente dónde estaba y a quién buscaba. Una joven gata negra, un poco más grande que un cachorrito ahora, con una mancha blanca sobre una oreja y los ojos de un intenso e insólito azul verdoso. Entró conmigo en la casa. Abrió una de las latas de comida para gatos que no habíamos llegado a abrir y le llené el polvoriento cuenco que solíamos usar para dar de comer a Monster. Mis padres, que nunca habían reparado en la desaparición de Monster, también tardaron en percatarse de la presencia de la nueva gata. Para cuando mi padre hizo el primer comentario, llevaba varias semanas viviendo con nosotros. Exploraba el jardín hasta que yo regresaba del colegio, y luego me hacía compañía mientras leía o jugaba. Por las noches se metía debajo de la cama hasta que apagábamos las luces, y entonces se echaba en mi almohada y me acariciaba el pelo, y ronroneaba muy bajito para no molestar a mi hermana. Me quedaba dormido con la cara pegada a su pelo, mientras la gata me acunaba con su ronroneo, que hacía vibrar suavemente mi cuerpo contra la mejilla. Tenía unos ojos verdes, verdaderamente insólitos. Me recordaban el mar, así que la llamé Océano, aunque no hubiera sabido explicar por qué.